tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Vamos a continuar hoy viendo este tema tan apasionante del rizoma. Y usted, si engancha aquí el programa, dirá, ¿de qué me está hablando este hombre del rizoma? Bueno, el rizoma es como una especie como el jengibre, es una especie como de entre raíz y se llama rizoma justamente porque va generando brotes y va generando distintos movimientos bajo tierra y no forma un árbol. Es decir, no es una raíz que a través de una semilla forma justamente raíz, tronco, copa y frutos. Es decir, una cosa unidireccional, sino que se trata de algo multidireccional y esto lo plantea el filósofo francés Deleuze. Es un tema que a mí personalmente me tiene loco, pero no porque lo haya descubierto a este tema ahora, sino que lo que descubrí es la explicación de Deleuze recientemente. Pero en realidad viene a confirmar una modalidad que es la mía, la que siempre he tenido a lo largo de mi vida y que tiene que ver con esta multiplicidad, con esta divergencia, con esto de hacer muchas cosas a la vez y ninguna puntualmente, con esto de resistirme constantemente a, a denominarme de una u otra manera, a estas denominaciones tipo filósofo, psicólogo, teólogo, abogado, ingeniero, o a estas definiciones rígidas de, por ejemplo, compromisos a través de los cuales uno firma un contrato social que puede ser el matrimonio, el contrato de alquiler, el contrato de, no sé, del pago de un curso, ya que la vida está en movimiento. Yo fluyo más con la idea del, por ejemplo, libre mercado, esta cosa de una interacción libre entre las personas, donde se van generando pactos y se van deshaciendo según van sintiendo conveniente. Y esto lo podemos ver en muchas organizaciones, muchas disposiciones humanas donde alguien oferta un producto y otros simplemente lo compran. Es lo que llamamos el mundo privado, ¿no? No estatal, sino lo privado, donde una empresa empieza a ofrecer algo y si gusta, la gente lo consume y la empresa se va a esforzar porque la cosa se mantenga bien y contentos los clientes, para que los clientes se afiancen. Entonces se sigue manteniendo por el tiempo que dure. No hay una regla, no hay una imposición desde un Estado que dice esto debe durar para siempre o cada una de las partes deberán firmar un contrato porque entonces se comprometen a... Empieza a haber como pactos, relaciones entre personas que son provisionales, que son mientras dure la situación. Entonces, esta idea que plantea Deleuze y Guattari, que como he dicho en otros programas suena japonés, pero no es un japonés, era un francés tan francés como Deleuze, plantean esta idea del rizoma y todo lo que implica, porque implica muchísimo. Es un gran paradigma. Si uno empieza a vivir rizomáticamente, toda su vida cambia.
Yo he venido viviendo rizomáticamente sin saber que Deleuze le había puesto ese nombre puntual. Ahora tengo el término que me resulta útil para poder explicarlo, ¿no? Esa cosa de explicar, de salir y mostrar, ¿no? De expresarlo. Pero es la modalidad con que he vivido siempre. Esta idea jerárquica, esta idea de un dios arriba, un estado arriba, un líder arriba, un jefe arriba, un sabio arriba, y todos los demás piramidalmente conectados, eso es arbóreo o arborescente, que sería lo contrario a rizomático. Todo esto ya lo hemos hablado en los programas anteriores, por eso no me voy a explayar. Y sí vamos a seguir el hilo de lo que veníamos tratando, porque todavía quedan algunos puntos que yo he apuntado justamente, pero puntos seminales, así puntos semilla de los cuales vamos a trabajar bastante, aunque semilla suena a arborescente justamente, pero lo vamos a plantear rizomáticamente. ¿Qué es rizomáticamente? Para que nos metamos un poco en tema. Es conectar cosas libremente. Entonces leer un libro rizomáticamente es no estar pensando que uno va por el capítulo tal y por lo tanto ya se perdió lo anterior o no lo leyó, entonces no va a entender. Es agarrar un libro por la mitad y darte cuenta que todas las partes del libro hablan de las partes anteriores. Rizomático es cuando algo tiene tantas opciones, ¿no?, en su planteamiento, que te da la posibilidad de que si agarraste el libro en el capítulo 10, entendés igualmente, ¿no? Captás la esencia. Cambio, un libro que fuera arbóreo iría poco a poco, desarrollándose desde la raíz hasta el fruto. Y si lo agarraste por el lado del fruto, te perdiste la raíz, ¿no? O como mucho lo que vas a hacer es entender la raíz a través de mirar el fruto, porque el fruto es una copia de la raíz. No hay nada nuevo. En cambio, un libro rizomático es un libro donde cada término te puede conectar con 100.000 términos más, se te pueden ocurrir miles de cosas, podés asociar infinitamente. Por ejemplo, un libro que deliberadamente es así, y es una locura total, es un libro de James Joyce, el que escribió Ulises, pero este libro se llama Finnegans Wake. Finnegans Wake. Es un libro loquísimo, es el único en su género, porque él va creando como palabras nuevas, pero algunas totalmente sin sentido, algunas son palabras onomatopéyicas, que suenan bien simplemente por el contexto, pero que no dicen nada. Otras son como neologismos, mezclas de palabras, pero no neologismos de los que conocemos que tienen sentido, sino neologismos mezclando de repente la mitad del nombre de una persona con el final de una planta. Y es una narrativa. En realidad él va contando toda una historia. La historia del libro Finnegans Wake. Es una novela. Y sin embargo, todo el tiempo está lleno de estas palabras. Uno se podría quedar con cualquiera de las oraciones de Finnegans Wake y delirar, armarte unos rizomas, unas conexiones infinitas. En cambio, uno lee un libro donde te dice que, no sé, hay que portarse bien porque Dios lo dice y bla, bla, bla. Ya eso es algo más direccional y que siempre va a estar llevando un hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor que va a responder a una semilla. Ahora traspolémoslo a nuestra propia vida y preguntémonos, ¿cómo vivo? Arborescentemente, vivo como un árbol, como alguien que desde que nací soy una semilla y tiene que dar cierto fruto y no me muevo de ahí, y que si me conoce alguien dentro de 10 años va a ver más o menos lo mismo que si me hubiera conocido 10 años atrás, porque sigo una línea, o va a encontrar un rizoma donde diga, este es el mismo Pablo que yo conocí hace 10 años. No, porque el rizoma cambia, el rizoma se mueve, crea nuevas conexiones, se establece, se deshace. Es lo que Deleuze llama se territorializa y se desterritorializa. O sea, se conecta, se desconecta, hay partes que forman un bulbo y luego se vuelven a disolver. Todo esto lo hablamos en los programas anteriores. Así que vamos a retomar más o menos de donde quedamos. Uno de los conceptos es este. Lo rizomático es reticular, mientras que lo arbóreo es unidireccional. Es una calcomanía irreversible, lo arbóreo. ¿Qué significa que sea reticular? Bueno, que es una red. Hay mucha diferencia entre una red y una flecha, por ejemplo. La flecha va al blanco, a la diana, y no se aparta de ahí.
En cambio, la red hace 1000 conexiones en el camino, como Pinocho, cuando tenía que ir al colegio y en el camino se iba al circo y se derivaba con la zorra y la liebre, me parece que era, que lo estafaban. Es decir, uno diría, perdió su centro, perdió su destino, que era ir al colegio. El rizomático te diría no. De hecho, Pinocho aprendió muchísimo, porque con esas experiencias es verdad que se fue de ese destino, de ese centro, pero ¿quién dice que ese era el destino de Pinocho? Quizá Pinocho no tiene destino. Pinocho es una unidad orgánica viva que se interconecta con otras unidades y puede crear universos a medida que va avanzando. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Que Pinocho fuese al colegio o que Pinocho se derivase y perdiese tiempo, entre comillas, en otras actividades? Bueno, lo reticular es así. Cuando uno vive una vida reticular, todo te conecta con todo, ¿no? Había un conductor llamado Pancho Ibáñez en la Argentina de televisión que decía, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, él presentaba videos y otras cosas y cuando presentaba algo decía, ustedes pensarán esto no tiene que ver con lo anterior. Sin embargo, todo tiene que ver con todo. Entonces, esa es la idea reticular, esa es la idea de red, de internet. Vos entrás para ver una página, te derivas viendo un video, después entraste a una red social, después escribiste un correo electrónico, ese correo necesitaste ver cómo se escribe cierta palabra, la fuiste a buscar a Google, de repente Google saltó una publicidad y viste otra cosa, y se armó un universo y acabaste encontrando un libro, que era un libro que te aportó unas cosas buenísimas. Imagínate si hubieras hecho así, como una flecha, hubieras dicho, no, lo mío es entrar a por esto, y punto. Y alguien te dirá, pero claro, si vas como una flecha, cumplís tu propósito, que puede ser, por ejemplo, no sé, estudiar para un examen. Bien, pero todo lo demás te lo perdiste. O sea, sacrificaste todas las posibilidades por esto. ¿Quién dice que eso es lo importante? Lo dice aquel que tiene un plan, y quien tiene un plan es porque está mirando algo prefijado y es porque le está dando importancia a eso prefijado como una autoridad y la quiere respetar. Y cuanto más se apegue a eso, más satisfecho se va a sentir. En cambio, quien no tiene plan, no tiene autoridad, no tiene algo atrás, todo es posible. Esa es la idea reticular. Entonces podemos vivir reticularmente, podemos abordar, no sé, el tarot reticularmente, las relaciones reticularmente. Y no me estoy refiriendo a cambiar de pareja cada rato. Podría hacerlo, pero no necesariamente. Uno puede estar abierto a toda clase de emociones y sentimientos y no obligarse a decir, si estoy con esta persona, yo debería sentir esto y nada más, y esto es lo que se espera de mí, como siguiendo un manual. Entonces, para lo rizomático, la verdad se construye, no se descubre. Eso es grosísimo, grosísimo. Es una manera de decir en la Argentina, grosso, grueso, importante, ¿no? Algo muy importante. ¿Por qué? Hubo una discusión de si las matemáticas era algo que el ser humano desarrolló para operar sobre la naturaleza o si venían ya, como por así decir, de fábrica, ¿no? Vamos a mirarlo un poco acá en la pizarra, vamos a abrirla. Ahí, si venían de fábrica. Esa es la idea que planteamos en el programa anterior de los universales. Los universales es aquellos que consideran que existen ciertas ideas que pueden ser los números, por ejemplo, el 1, 2, 3, los números, el 0, son como grandes ideas que ya existen y que un día un ser humano, pensando un poquito, ¿no? las descubre y dice, ah, mira, y se le ocurren, pero porque ya existen. Esa es la idea de los universales. Uno conoce a Dios porque ya existe, uno conoce el bien y el amor profundizando porque ya existen, y uno puede encontrar cosas que reflejan estos grandes ideales de manera mejor o peor. Entonces uno conoce a alguien que se parece mucho al amor perfecto y uno dice es un santo, y otro que no se parece nada al amor perfecto y uno dice es un demonio. El demonio está mal y el santo está bien. Sin embargo,
cuando uno piensa rizomáticamente, uno dice no, las matemáticas es algo que nosotros desarrollamos para operar sobre el mundo. Con lo cual la trascendencia, o sea, lo metafísico, que es esto de acá arriba, eh, desaparece. Para quienes lo están escuchando por iBooks, estoy dibujando en una pizarra, pero bueno, son unos gráficos muy, muy simples. En cambio, si lo vemos rizomáticamente, todo es inmanente, inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está dentro del propio ser humano, que esos números son parte de nuestro pensar, no nos vienen de otro lado. Con lo cual, no hay modelo que copiar, no hay el 1 correcto, o el 2 correcto, o el 3 correcto. Lo que hay es el uso del 1, del 2 o del 3 de una manera creativa y fantástica, donde los mezclamos y creamos cosas y sacamos conclusiones. Eso de por sí ya es una maravilla. Esa es la idea de la inmanencia que sostenía Giordano Bruno, por ejemplo, y también Baruch Spinoza, el famoso panteísta, panteísta holandés. Y por otro lado tenemos la idea de los universales y de la metafísica como una idea mucho más trascendental que se apoya en los grandes principios platónicos. Podríamos decir, por ejemplo, que Platón, con su mundo de las ideas, apoyaba mucho esto de que existen grandes ideales ahí arriba y que Sócrates, su propio maestro, estaba más de este lado, ¿no? Sócrates ya sabemos que tenía el sistema de la mayéutica la mayéutica socrática, y Platón utilizaba más la dialéctica, ¿no? La dialéctica, que es un diálogo justamente, dialéctica. Sin embargo, aunque la dialéctica es un muy buen método para averiguar cosas, ¿no? Para descubrir, para repensar cosas, Platón proponía de alguna manera que existían estos grandes principios de los cuales todo deriva, que ya lo hemos planteado como que es un árbol invertido. Pero esto quizá lo heredó o lo recibió de Pitágoras. Él estudió después de la muerte de Sócrates con un discípulo de Pitágoras, y Pitágoras a su vez aprendió de los egipcios que tenían esta concepción del universo. Entonces Platón la recibió, pero Sócrates no. Sócrates tenía una visión mucho más del aquí y la ahora. Es decir, tenés un problema, vamos a dialogarlo, vamos a ver qué podemos hacer. Él decía, soy como un tábano que viene, te pica y te rompe toda tu estructura para que tu, diría Deleuze, tu deseo, ¿no? Deleuze habla de máquinas deseantes, es decir, toda la vida se constituye en pequeñas máquinas, ¿no? Mi mano es una máquina deseante que está preparada para agarrar cosas, pero también es una máquina que puede desterritorializarse de eso y territorializarse de otra manera, acariciando, es decir, todo tiene varias funciones según se lo utilice. Nada es una sola cosa. Entonces, Sócrates en ese sentido es mucho más rompedor. Entonces, el esquizoanálisis, fijémonos, el esquizoanálisis, que es lo que proponen, la palabra que se les ocurrió a Deleuze y Guattari, ellos dijeron vamos a hacer el esquizoanálisis, a diferencia del psicoanálisis. El psicoanálisis, y como emblema de todos los procesos terapéuticos, como, no sé, la psicología cognitivo-conductual actual, el psicoanálisis mismo, el análisis junguiano, la Gestalt, todas estas ramas se basan en dos elementos principales: presupuestos, es decir, hay ciertas ideas de fondo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Gestalt no me acuerdo cómo se llamaba, el ajuste creativo, por ejemplo, es uno de los elementos. La idea de relación entre el self y el organismo y el medio. Bueno, todo eso, por ejemplo, en la Gestalt. Pero luego tenemos, no sé, dentro del análisis junguiano, la idea del inconsciente colectivo, la idea de los arquetipos, ¿no? Y están catalogados. Y el psicoanálisis, ya sabemos, el yo, ahí no lo veo al escribirlo, el yo, el ello y todo eso, ¿no? Y el superyo. Entonces, todo esto de cada uno de estos sistemas da lugar a, como un árbol, a más derivaciones, ¿no? Desde un principio axial que hay abajo, arriba, mejor dicho, como un árbol al revés, vemos un tronco y
hay un montón de frutos que salen después. Esos frutos serán todos los elementos que se irán complejizando en una terapia y permitirán catalogar al paciente. Entonces, el psicoanalista se convertirá en una autoridad, en alguien que sabe, o el analista junguiano, o el terapeuta gestáltico, o el coach, ¿no? Mientras que el analizando o el individuo que toma la terapia será el que reciba esa enseñanza y tome a este hombre como un gran sabedor de lo que está enseñando. Por lo tanto, lo tomará como una autoridad, quiera o no. Por eso se da la famosa transferencia. Entonces, esta idea de la multiplicidad de posibilidades que parten de una semilla única, ¿no? Del sistema, del fundador, ¿no? Va a hacer que el analista vaya encuadrando al paciente dentro de ciertas pautas. Bueno, el esquizoanálisis parte de otra premisa. Primero parte de una premisa de igualdad, ¿no? Es decir, yo no sé más que tú, que era lo mismo que proponía Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, decía. Es decir, no somos diferentes, somos lo mismo. Segundo, va a haber un respeto por el deseo del paciente, porque si el paciente quiere, no sé, comerse las uñas o quiere, qué sé yo, tiene ganas de enfadarse, no es que el terapeuta le va a decir, no, usted está cayendo, ¿no? Como si fuera de este lado, dentro de una de las tipologías que nosotros tenemos en nuestra línea y usted es de grado 5, por lo tanto usted debería... No, en absoluto, sino que se le pregunta qué desea, para qué lo desea, hasta dónde le gustaría llegar, qué le impide lograrlo, y así lo que va creando el paciente es una conciencia de que es una máquina deseante, es decir, es un dispositivo para el deseo, para la consecución de deseos, y que por ese camino donde va, puede que ese deseo por alguna razón esté coartado. Por lo tanto, se le invita, es decir, el propio paciente va a querer buscar nuevas líneas de fuga o puntos de fuga, como diría Deleuze, que le permitan empezar a buscar nuevas formas de alcanzar ese mismo disfrute. Entonces no es deja de hacer eso que está mal, sino haz lo que quieras. Yo te voy a ayudar nada más a clarificar todo lo posible en ese diálogo, buscando maneras alternativas y nuevas bifurcaciones y nuevos choques de fuerzas, justamente confrontaciones, para que crees esos puntos de fuga. Así que igualdad, acompañamiento en el deseo, y no hay nada preestablecido. Sería como un marco de libertad, ¿no? No hay nada que alcanzar, no hay sanidad que lograr, nadie está enfermo, nadie está sano. Son todos comportamientos tan válidos uno como el otro, pero claro, si alguien dice, mira, a mí me gusta salir a apuñalar gente, es tan válido como cualquier otro, no es demonizable. Ahora sí, puede que a los demás, y es muy probable, no les agrade que los apuñalen. Con lo cual, los demás, por una cuestión rizomática, se van a unir y van a decir, a este que nos quiere apuñalar, vamos a meterlo en un lugar donde no nos pueda apuñalar. Entonces, ahí tenemos la idea de asociación libre, esa idea de que distintas personas para un fin común se van reuniendo y se ponen de acuerdo, rizomas que se van uniendo en, por ejemplo, meter preso a esta persona, porque resulta muy peligroso y todos nos parece que es peligroso, así que lo metemos ahí. Entonces, ¿está mal que apuñale gente? No. ¿Está bien? Tampoco. Simplemente es un comportamiento. Ahora, ¿les gusta a los demás? No. Entonces, si seguís apuñalando gente, muy probablemente te metan preso. ¿Te gusta que te metan preso? Y no. Bueno, entonces, ¿qué pensás hacer? Y no sé, buscaría otra manera. Vale, vamos a explorarlo. Así. Ese es un trabajo de esquizoanálisis, a diferencia de definir ya de entrada qué es la sanidad, qué es lo correcto, cuál es la meta, como Jung plantearía la individuación como meta final, ¿no? Entonces, tenemos también lo rizomático crea, bueno, eso lo vimos. El esquizoanálisis no es una relación de poder, sino una interacción fructífera. O sea, es una interacción, los dos. Nunca hay una unidireccionalidad.
en lo rizomático no hay unidireccionalidad. No existe yo te enseño. Es hacemos un trabajo de aprendizaje. El propio Carl Gustav Jung ya lo había dicho cuando dijo que aquí. El propio Carl Gustav Jung había dicho ya cuando habló de la relación del terapeuta y el paciente que él recomendaba que más allá de técnicas y demás, cuando uno se sentaba frente al paciente, lo que valía era que uno fuera un ser humano. Es como que Jung, yo creo, a lo largo de los años fue reconociendo muchos de estas necesidades que no había tomado en cuenta. Había pensado quizás siguiendo un modelo más establecido que había que guiar, había que prescribir, había que definir cosas y finalmente se empezó a dar cuenta que no, que en última instancia se trataba de querer al otro, de darle un gran abrazo y que todo estuviera tranquilo. Entonces, Platón podemos plantearlo un poco más como arbóreo. Platón, los estoicos, por ejemplo, muy arbóreos, todo porque los estoicos plantean que existe un logos espermáticos, es decir, una palabra fundamental, un verbo, como el cristianismo, como en el Evangelio de Juan, el verbo que se hace carne, un verbo que va generando entonces todo lo que viene después. De la misma manera, eso pensaban los estoicos, y Platón con su mundo de las ideas o de las formas también. Mientras que Sócrates y los epicúreos y los cínicos, ¿no? Tenían esta otra visión más rizomática, ¿no? Epicuro era materialista, estaba más vinculado con la carne, con el cuerpo. Pero no quiere decir esto ser, como eran los cirenaicos, por ejemplo, un hedonista. Alguien que simplemente, disfruta a tope de la vida, de todo lo que se presente. Epicuro, ya sabemos que Epicuro de Samos era un tipo que buscaba placeres, pero que no generaran dolor. O sea, si comías una tarta de chocolate y eso después te hacía mal, Epicuro decía no. De hecho, vivía de manera muy frugal, muy frugal. Por ejemplo, el método hindú para enseñar música es rizomático. ¿Cómo se enseña música acá en Occidente? Bueno, es tomar la partitura, vamos a aprender a leer partituras, acá la tenés, esta es la sonata Claro de Luna, vamos a tocarla. Tocala igual, que se ve ahí. Y uno la toca y el maestro te dice perfecto, la estás tocando como es. En cambio, el maestro de música hindú enseña diferente. El tipo, no sé, si toca el bansuri, la flauta, empieza a tocar, bla, 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 y te dice, cópialo, ¿no? Copia esto mismo que estoy tocando yo, hacelo vos. Y el tipo toca, y el maestro toca, y el discípulo toca, y los dos tocan, y si el discípulo hace alguna variación, está bien, porque de hecho los hindúes jamás usan partituras. No leen. Los hindúes improvisan. O sea, tienen un sonido base y luego de ahí van improvisando. De hecho, los hindúes tienen algo muy interesante. Lo vamos a ver aquí en la pizarra otra vez. Ahí. Los hindúes hacen así. Tienen, digamos, un sonido colchón, ¿no? Que es la nota sruti, ¿no? La nota sruti. Es lo que nosotros llamamos un dron. El dron, ahora se conocen los drones como estas cosas que vuelan, pero un dron hace referencia en música a un sonido ronco y continuo, ¿no? Como una especie de... Bueno, este dron, todos los hindúes lo hacen sonar por debajo de cualquier composición musical. Este dron puede venir de un tambura, puede venir de un Shruti box, justamente, de un Shruti box, que es una especie de armonio que hace una sola nota, o por algún otro instrumento que, aunque no sean tan monocordes como estos dos, se mantiene en unas notas siempre iguales. Entonces te hace como un didgeridoo. Y por encima de esa nota base, los músicos van tocando distintas cosas, ¿no? Está la flauta, está el sitar, está el tabla, ¿no? Lo que fuera. Pero ellos siempre están escuchando esta nota base y saben que juegan desde ella y van abriéndose. Esta nota base es como, podríamos decir, la sustancia, tal como lo planteaba, por ejemplo,
Aristóteles, la idea de la sustancia. Em, y los instrumentos van creando la forma, van creando formas dentro de o gracias a una sustancia. Ahora, en el caso de Deleuze, como es un filósofo materialista, él dice que la sustancia es el rizoma, o sea, lo corporal, la corporeidad, la animalidad, la vida. Esa es la sustancia. Como diría Spinoza también, como diría Giordano Bruno, Dios es inmanente, Dios es esto, esta sustancia de fondo de todas las cosas está acá, no está en un allá más allá de esto, no hay que buscarlo más allá, ya es la cosa en sí. Esa es la sustancia base y se manifiesta en formas. Entonces se manifiesta en esta mano, se manifiesta en esta cabeza, en la hormiguita, en lo que sea. Y en los impulsos de vida. Entonces hay una nota base que suena y hay un juego de instrumentos yendo y viniendo sobre esa nota base. O sea, si yo muevo esta mano, no puedo moverla más allá del movimiento que ya está contemplado, ya tiene. No puedo hacer algo más de lo que la mano permita. Esa es la nota base. Entonces, esa limitación. Sin embargo, en los movimientos más espiritualistas, lo contrario a este punto de vista materialista, tenemos la idea de que esa nota base la da otra cosa que está afuera. Esta nota base, Sruti, la da otra cosa que está fuera del mundo. Hay como un límite y este es nuestro mundo habitual, acá abajo, donde nosotros tocamos nuestros instrumentos y hacemos todas esas formas, pero la sustancia es Dios. La sustancia es Dios, que es una sustancia trascendente. O sea, está dividida, está separada de nuestro mundo. Entonces, esa sustancia de Dios, que es como una semilla de un árbol, va dando justamente semilla de un árbol, va dando frutos acá en nuestro mundo. Y los frutos son usted, yo, nuestras actividades, nuestra forma. Entonces, lo que hacemos, eso proviene de esa sustancia original, Dios, inalcanzable, la semillita. O sea, una manzana de un árbol no es amiga de la semilla. La semilla está en otra parte y de hecho ya no está en esencia, pues ya se convirtió en el árbol. La manzana no puede tocar la semilla. En cambio, en la visión rizomática, la manzana es la semilla. Es decir, todo es todo al mismo tiempo. No hay necesidad de buscar algo más allá. Ya lo decía Nietzsche también cuando hablaba en Así habló Zaratustra de esto de los, creo que les llamaba transhumanos. Las personas que buscaban como necesito encontrar algo más allá de este mundo, más allá, más allá. Ese más allá te aleja de este más acá y te hace ir a buscar un modelo preexistente al que te tenés que acotar. En cambio, la visión rizomática te permite fluir con este modelo que ya está acá y ahora. Entonces, el niño, por ejemplo, si lo queremos comparar, es rizomático. Y el adulto, el anciano, o sea, el puer, el niño, es rizomático. Es rizomático ¿por qué? Porque tiene interés en mil cosas y se conecta con todo. Mientras que el adulto, el senex, el anciano, bueno, no, el anciano es el viejo y entonces es arbóreo. ¿Por qué? Porque al anciano no le gusta cambiar, le gusta quedarse siempre como está, no le gusta variar, le incomoda el cambio, quiere seguir un modelo ya fijo, ese es el senex. Y los jóvenes son el rizoma. Normalmente todo nuestro esfuerzo está en acallar a los jóvenes y a convertirlos en senex para que sean algo más predecible, controlable, dirigido. Entonces, el estado permanente es el estado arbóreo, ¿no? A todos nos gusta el estado permanente porque nos da seguridad. Obviamente el puer es un mundo sin seguridad. En el puer no hay estructura. Entendido al puer ya no como al estilo junguiano de un puer castrado, por ejemplo, sino no, el puer como juventud, ¿no? Como niñez también. La asamblea, por ejemplo, si lo queremos comparar, es algo rizomático. Fijémonos, yo cuando empecé este programa empecé participando en una radio libre de aquí de España, más allá de que ya hacía el programa en la Argentina. Cuando llegué
quien me dio acogida es la radio Cuca. La radio Cuca, que significa cucaracha. Porque es una de las radios libres que se crearon en cierto momento aquí en España, radios no profesionales, y la radio Cuca entonces emite, pero de una manera asamblearia, es decir, son socios que se unen a la asociación, entre ellos estaba yo, y son todos personas que se juntan con un propósito común. Esas personas se ponen de acuerdo y dicen, vamos a comprar equipos, vamos a comprar material, equipos de estos de radio, para que podamos trabajar con el programa, nuestro micrófono, ¿no? Nuestro micrófono, todos esos elementos para hacer radio. Se ponen de acuerdo. Si uno de los miembros quiere irse, se va. Si uno de los miembros propone algo que a los demás no les interesa, no se hace. Entonces es algo que se conviene entre todos, se conviene. Esto es asambleario, esto es rizomático, porque de aquí puede salir, compremos 5 equipos más o vendamos 3 equipos. O sea, pueden armarse o desarmarse cosas. Y Cuca va a existir en tanto el grupo quiera que así sea, todo el grupo. Por lo tanto, es algo totalmente vital, totalmente vivo. Se va a armar un tubérculo o un bulbo ahí bajo tierra, es decir, lo que llamaría Deleuze una meseta. Las mesetas es cuando un grupo de brotes de rizoma se van uniendo y forman un bulbo, es decir, forman un propósito común, la radio Cuca, y dura, lo que ellos quieran. Cuando se agota la energía vital para ese propósito, desaparece. Y alguien dirá, ¿pero qué pasa con la radio? Nada, no había una especie de obligación de mantenerla. Por otro lado, lo voy a dibujar también de este lado porque la cámara me tapa y no veo nada. Por otro lado, por ejemplo, si estamos hablando de algo arbóreo, tendríamos algo diferente. Una radio con un dueño. Esta radio, alguien es dueño de la radio. Esta radio es como una semilla porque el dueño dice, estas son mis pautas, esto es lo que yo quiero. Y la radio va a contratar primero una serie como de managers, ¿no? de cabezas, los líderes de la empresa. Estos a su vez van a subcontratar otros ayudantes, ¿no? Asistentes que cumplan distintas funciones, pero que estén sometidos a ellos y todos al dueño. A su vez va a haber locutores y operadores y, no sé, hasta personas de la limpieza, de todo. Entonces, todos ellos, cualquiera de estas personas, aunque estén aquí abajo, en el medio o arriba, siempre tendrán que como se diría, conectarse con o preguntarle o fijarse qué quiere el dueño de todo. Porque es un sistema piramidal arbóreo. Entonces, si yo conozco a este fulano y lo veo trabajar, sé que está copiando el modelo de su dueño o del dueño de la empresa, porque si no lo despiden. Mientras que en un modelo asambleario, como vimos recién, no. Cualquiera de las partes puede estar actuando de una manera que no está copiando a ninguna otra, porque no hay alguien a quien copiar, no hay un modelo preestablecido. Entonces, ventaja de este modelo arbóreo, bueno, es más simple, es efectivo, porque todo funciona como debe ser, está muy aceitado, es rápido, porque lo que decide el dueño se cumple inmediatamente, nadie le va a discutir, pero tiene 2 problemas. Si le cortan la cabeza al dueño, se muere, por ejemplo, se puede venir abajo la radio entera, y segundo, no crece, porque como el dueño no es cuestionado nunca, esto sigue siempre igual para siempre. Con lo cual se vuelve rígido, y lo rígido tiende a deteriorarse y a romperse en la naturaleza. En cambio, lo que es asambleario, como es así interactivo y se conecta, siempre cuando algo empieza a decaer, tienen un feedback mutuo tan grande que van estableciendo líneas nuevas y diciendo, esto no funciona, ¿qué se te ocurre? A este no se le ocurre nada, a este tampoco, pero a este sí. Entonces este dice, esta es mi idea, y a este no le gustó y a este tampoco, pero a esto sí. Entonces se pone en marcha, se prueba, funciona, se sigue con la idea. Con lo cual quizá esta radio, no sé, Cuca, sobreviva mucho más que la radio Tarará de este lado, ¿no? Porque es asamblearia. Problema del sistema rizomático que es más lento, porque para que se pongan de acuerdo todos estos y cada cosa la tienen que hablar
es más lento y, bueno, a alguno le resultará más, como digo, más pesado y, y le parecerá más fácil simplemente que se haga de forma piramidal. Entonces, los juegos, los jueces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sabemos, vamos a cerrar esto, ahí, sabemos, por ejemplo, que los jueces del Antiguo Testamento, Israel se gobernaba inicialmente por jueces. No tenían, cuando llegaron a la tierra prometida, no tenían reyes, sino que Sansón, Débora, eran jueces. Eran personas que mediaban. Fulano y Mengano tenían un problema, venían los tipos, a ver, vamos ante el juez a ver qué nos dice. Eran tipos sabios y mediaban. Si se corrompían, el pueblo decía pongamos otro. En cambio, en un momento de la historia, el pueblo judío pidió un rey. Y fue ahí donde apareció Saúl, ¿no? Saúl fue el primer rey. Y es como que Dios le dijo al profeta Samuel, que fue el que lo ungió, úngelo porque el pueblo lo pide, pero bueno, que se atengan a lo que sea, porque yo les estoy diciendo que no les conviene y ellos quieren un rey igual porque lo vieron en los demás pueblos. Entonces, cuando hablamos de un rey, estamos hablando de una semilla, de algo arbóreo. Vamos siguiendo una línea, copiando un modelo, escuchando al que sabe, con lo cual no crecemos. Nos volvemos, o sea, vamos a crear ese árbol siempre, siempre, siempre igual. Es lo que llama Deleuze calco, copia. Mientras que lo que hace justamente esta idea rizomática es una idea de crear nuevas opciones siempre, como lo de los jueces. Así que todo lo que es por ejemplo, polifacético, polisémico, ¿no? Una palabra que tiene muchos significados posibles, que se puede entender, que hay permiso para entenderla de mil formas, eso es rizomático. En cambio, cuando alguien dice, no, esta palabra se debe entender solo así, o este fragmento de la Biblia dice el magisterio de la iglesia que significa tal cosa y no otra. Eso no es poli, sino mono. Poli significa mucho. Polivalente. Cuando una sala, uno dice, esta es la sala polivalente. Se puede usar para bailar, para cantar, para reunirnos o para meditar. Sirve para todo. O polimático. Una persona polimática es una persona que sabe un poquito de todo. No esa idea de que no. ¿Qué estudiaste? ¿Abogacía? Solo podés hablar de abogacía. No te vengas con que querés hablar de teología. No sos teólogo. O sea, no estás certificado como un teólogo. Solo los que tienen el título avalado por, ¿no? Son los que pueden hablar de teología. Bueno, lo asambleario, lo rizomático no funciona así. Funciona por, ¿sabés teología? Sí, vale, genial. Si nos gusta lo que sabes, para nosotros nos vale. Entonces alguien dirá, bueno, entonces yo digo soy médico y opero. Bueno, si lo lleváramos al extremo, diríamos, bueno, donde operes 2 veces y mate gente, ya está, te estigmatizan y eso va a servir de precedente para que otros médicos no se arriesguen porque no les convendría, durarían 2 días. Y si sí son eficientes, la gente los va a avalar y van a durar. Y si son eficientes porque tuvieron suerte, donde le pase el primer percance y muera una persona, los destituirán. Pero bueno, podríamos hacer salvedades y decir, bueno, en algunas cosas conviene mantener una actitud un poco más arbórea, pero mínima. Porque recordemos que Deleuze no plantea eliminar lo arbóreo, sino criticar lo arbóreo para demostrar que no es el modelo de la vida, sino que es simplemente un mapa más que se ha creado, una hipótesis que no necesita ser la verdadera. Tampoco la rizomática él plantea que lo sea. Simplemente plantea que es una buena forma de pegarle al árbol para que no sea tan hegemónico. Lo mono es lo arbóreo. Monolítico. Esto es monolítico, es como que no hay forma de descomponerlo. Monopolio. Una persona, una empresa que lo domina todo. Monotemático, ¿no? Algo que habla solo de lo mismo y no se sale de ahí. Monoteísta, ¿no? El politeísta es el que ve dioses en todas partes y es maravilloso y te encuentras con Ares, con Afrodita, con Atenea. En cambio, el que es monoteísta solo lo encuentra en el templo, solo bajo ciertas condiciones, si el sacerdote lo dice, con cierto libro sagrado.
hay una especie de exclusión, un solo camino. Así la improvisación es rizoma. Improvisar es rizoma. Si yo voy a dar una charla y tengo todo escrito en un papel, es arbóreo, porque yo ya sé que hasta la última coma ya está prevista por mí. No va a haber improvisación, no hay reentrada. Yo llego ahí, veo la gente, veo las caras y no me va a modificar en nada lo que tengo escrito. Yo voy a seguir leyendo lo mismo. En cambio, lo rizomático va a decir, a ver, la gente está un poco adormilada, vamos a hablar de cosas más potentes. O al revés, está demasiado enfervorizada, vamos a hablar de cosas más tranquilas. Luego tenemos, el rizoma es asubjetivo. Esto es muy interesante, lo habíamos planteado en el primer programa con la idea del anatma o anatman budista, que es la idea de que no existe el yo, no existe una, digamos, una entidad fija que, que sea el sustrato o la base o la sustancia de todas las demás cosas, ¿no? Para lo rizomático no hay un ente. Esta idea ontológica de que hay un ente desde el cual se funciona, llamado Pablo, por ejemplo, no corre, no funciona. Por eso Deleuze tomará prestado de Artaud, que tiene que ver más con el teatro, la idea de el cuerpo sin órganos, ¿no? Una idea de que, esta idea de que todos estos órganos juntos forman mi organismo, o por lo menos este organismo. No, dice Deleuze, no existe la idea de este organismo. No hay este organismo separado de este micrófono, porque eso implicaría sustantivos. Este organismo, este micrófono, esa cámara. No, no, no. Todo es una sola cosa, entremezclándose y funcionando. Es un verbo. Está la acción. La acción es lo que existe, ¿no? Y la acción no existe como algo fijo, sino como algo dinámico siempre. Es el verbo. Entonces no hay... Todo es asubjetivo y asignificante. O sea, ¿qué significa lo que me quisiste decir? ¿O qué me quisiste decir con aquel acto el otro día? El acto es ese que hice, que respondía a mi deseo del momento. ¿Qué significa? O sea, ¿a qué apunta ese acto? O sea, ¿qué hay detrás? Nada hay detrás. Entonces, la idea rizomática plantea que lo que hay está ahí, sobre la mesa, como la carne sobre el asador, está ahí dado. Lo que vemos es lo que hay. No hay una otra cosa más. No hay una divinidad escondiendo algo que hay que encontrarla, hay que buscarla, a ver qué nos quiere decir. No, está lo dado. Por eso no hay una especie de busquemos a ver si tiene complejo de Edipo, busquemos a ver si... No, no, no. ¿Qué me está mostrando esta persona? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está contando? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Eso es. Entonces, el rizoma obviamente, o el funcionamiento rizomático es más lunar en lugar de solar, claramente. También tenemos la idea de los cables, que a mí me gustan tanto, que tengo esa relación amor-odio acá con los amigos cables, que me encantan porque pueden conectar de todo y crear universos, pero también los detesto porque se enriedan de una manera que a veces uno dice, ¿cómo pudieron llegar a eso? ¿No es cierto? Voy a beber un poco de agua. Entonces, los cables son eso, son conexiones. Distinto es la máquina en sí. Uno tiene, no sé, un ordenador, un móvil, pero los cables te permiten conectar ese móvil con otra cosa, con otro periférico y generar máquinas, generar dispositivos, generar disposiciones gracias a esos componentes que se unen que ahora sirven para otro propósito. O sea, se desterritorializan de lo que estaban y se territorializan para algo nuevo. Si yo uso este celular, este móvil, en lugar de como móvil, como, qué sé yo, cámara, estoy desterritorializando un teléfono que estaba hecho para hacer llamadas telefónicas y ahora lo reterritorializo para cámara. Con lo cual está vivo, es algo dinámico. ¿Qué es un móvil? ¿Es para llamar? ¿Es para cámara de video? ¿Es para grabar mensajes? ¿Es para qué? ¿Es para dibujar? Es polivalente, ¿no? Es polivalente, lo puedo usar para lo que quiera, lo puedo reterritorializar para lo que necesite. ¿Y cuánto tiempo lo vas a usar como cámara? Lo que lo necesite, después se convierte otra vez si quiero llamar en teléfono. Es decir, no hay algo fijo. ¿Qué soy? Eso lleva, ya habíamos hablado, al campo del género. ¿Qué soy?
hombre, mujer, perro, gato, ser humano, no sé, vida. Soy lo que en este momento considere que soy. Entonces, más allá de la polémica que surge después con el intento que hay hoy en día con todo esto de género de abordar lo político estatal me refiero, ¿no? Acudir al Estado para que el Estado obligue a todos los demás a que si yo digo que, así como el teléfono puede ser cámara, yo digo soy, no sé, perro pequinés, obligar a que todos me llamen perro pequinés por ley, con una multa de por medio o cárcel. Eso ya entra dentro de lo ridículo porque es imponer, cuando en realidad el rizoma no impone. El rizoma interacciona y crea redes nuevas. Si al otro le gusta llamarte pequinés, te va a llamar. Y si a 20.000 personas les gusta llamarte pequinés, te van a llamar y serás un pequinés durante todo el tiempo que esas personas quieran llamarte pequinés. Entonces, así funciona el rizoma, no por imposición. Entonces, el rizoma es asignificante, no posee un significado per se, carece de ontología, no es un ente, no hay ente en el rizoma. Es muy liberador, es esta idea de no hay un yo, ¿no? Único, sino que es un entrelazamiento. Eso es lo que yo soy un verbo, yo soy el mover, no una sola cosa que se relaciona con otras cosas. Esto libera porque mientras que yo sea una cosa, soy una cosa creada a la luz de otra cosa y por lo tanto, o sea, ¿qué soy? Humano, hombre, blanco, no sé, latinoamericano, bla, bla, bla. Entonces, si tengo todas estas cosas ya estoy súper encuadrado. En cambio, si yo soy algo que se está entremezclando con otras cosas y dando máquinas nuevas y dispositivos nuevos, no hay límite. No hay límite para lo que puedo ser o lo que pueda llegar a ser. Vamos a escuchar aquí una cuña. Ahí va. Nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar con él, puedes hacerlo escribiendo a info-espadaweb@gmail.com info-espadaweb@gmail.com, donde te facilitaremos enlace a la cuenta de PayPal o bien a la cuenta bancaria, si así lo prefieres. También puedes donar directamente por PayPal mediante el correo pablojorgeveloso@gmail.com pablojorgeveloso@gmail.com. Todo lo recaudado mediante estas donaciones está íntegramente destinado a la adquisición de bibliografía y el mantenimiento y sustitución de material electrónico, necesario para poder ofrecer cada vez más y mejores contenidos. De forma que no importa si la donación que puedas hacer es grande, mediana o pequeña. Toda colaboración suma para facilitar nuestra tarea y desde ya, muchas gracias por ello. Entonces esto del rizoma ya vemos que es genial, realmente a mí me parece espectacular porque puede cambiar toda tu manera de abordar las relaciones humanas, la religión, los estudios, la dirección de la vida o el enfoque de vida, todo, todo. Y a entender un poco más también a esos pensadores tan malinterpretados como Nietzsche, por ejemplo, que hablaba tanto de no incurrir en lo transhumano, sino quedarse aquí en lo que sonaba a materialismo, la muerte de Dios. Era la muerte justamente de esta idea axial. Fijémonos, lo rizomático es antifundacionalista. En Deleuze hay estas palabras larguísimas, desterritorialización o reterritorialización o antifundacionalista. Antifundacionalista significa que va en contra de aquellos que consideran que existen cosas preexistentes que nos rigen. Ya lo hemos dicho, los universales. Entonces, por ejemplo, Platón, Aristóteles, San Agustín hablan de, y los presocráticos con esto del arjé, con el principio original del cual todo deriva, quieren plantear una cosa original de la cual todo derivó. Porque eso hace todo más fácil. Se trata de descubrir la cosa. Es como descubrir el plan de Dios, leer la mente de Dios y ya sabré qué hacer con todo. Sin embargo, lo rizomático es antifundacionalista. No hay fundamento, no hay una piedra fundamental. O sea, no hay una piedra de la cual deriva todo lo otro. Lo que hay es una especie de entremezclado de cosas, ¿no? Entonces, no hay fundamentos últimos e incuestionables, no hay Dios, no hay la verdad con mayúscula. Quizá el que se acercó un poco a la idea rizomática fue Anaximandro cuando planteó que el arjé de todas las cosas, ¿no? El punto esencial,
era el apeirón, o sea, lo indefinible. Como que quiso decir, no es una cosa de la cual derivan las demás cosas, que podemos encontrar esa cosa y después las demás, sino que es intangible, es como un Brahman de los hindúes. Así que, para resumir un poco, el rizoma y la actitud rizomática nos habla de los cuerpos sin órganos, esta idea de que no soy un organismo, soy organismo más medio, más todo lo que existe, es decir, toda una interacción de cosas. Soy un verbo. El verbo no tiene localización física, no tiene acá, porque el verbo se está moviendo, el verbo es una acción, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está el león? Ahí, es un sustantivo. Pero, ¿qué está haciendo el león? Bueno, el león se está moviendo. ¿Tiene lugar el movimiento? No. El movimiento es desplazamiento, es interacción de cosas. El león avanza, el aire se mueve, se encuentra con un animal, lo ataca. Hay cambios continuos, no hay lugar fijo. No hay lugar fijo, es un nomadismo. Por eso lo rizomático es ser nómada. Y cuando sos nómada, pero no hay un principio rector detrás, del cual derivás, no tenés culpa por ser nómada, porque no hay fallar. ¿Cómo vas a fallar a algo que no existe? No hay nada que te esté diciendo, mirá que había que hacer tal cosa. Entonces, produce agenciamientos el rizoma, es decir, cada tanto produce un bulbo, y de repente vos te podés quedar 15 años con una persona de pareja, o podés, no sé, estudiar una carrera durante un tiempo, ejercerla, después el bulbo muere, y como los rizomas siguen moviéndose y hay mil cosas que a la vez ya venías haciendo, te derivas por otro lado, no hay problema. Nómada, el nomadismo, clave del rizoma, estar siempre en busca de cosas nuevas, y divergencia, ¿no? Que es contrario a esa diferencia o ese choque con el otro. No. La divergencia es abrirse en dos ramas diferentes, ¿no? Como cuando Abraham y Lot dijeron cada uno nos vamos por un camino distinto porque nuestros rebaños son demasiado grandes, ¿no? Cada uno por su lado. La voluntad de poder nietzscheana está involucrada, por eso se le llama vitalismo, porque se entiende que hay una fuerza de vida, una pasión, una intensidad de vida en la visión rizomática que te mueve a existir. Y eso es una suerte de inconsciente colectivo junguiano, pero inmanente, no trascendente, no pretérito. Luego, no hay sentidos ulteriores, no hay trascendencia. O sea, las cosas no significan otra cosa. Son esto, simplemente esto. Son lo que hay, son lo que se ve. En esto tocan un poco esta idea de no apostar a la mente, por así decir. La teoría de la mente es algo que fueron creando los psicólogos y también filósofos trascendentalistas, metafísicos. Esta idea de que detrás de lo visible, este cuerpo que hace cosas, hay una mente, hay un yo, hay un homúnculo, hay una personita ahí atrás. Bueno, la idea de esta visión rizomática es que no, que simplemente es como decía Gerald Edelman, el neurocientífico, el cerebro va interaccionando con sus neuronas de una forma que crea una canción. Y esa canción parece ser lo que llamamos Pablo, ¿no? Pero no es algo fijo, Pablo no está acá adentro, Pablo es un pablear, es un moverse de todas esas neuronas de esta manera. Si se movieran de otra se llamaría María o Juan o Pedro, pero es pablear. Entonces, mientras tanto, el funcionamiento arbóreo es justo lo opuesto, es molar, una mole, una cosa sólida, monolítico, es sedentario, no cambia, y es justamente sin cambios. Entonces, ya para ir cerrando el tema, este tercer programa cierra justamente esta temática. A ver, no, tengo un material. Yo pensé que estábamos acá hacia el final. No, todavía me queda más. Bueno, vemos a ver si en el siguiente encuentro profundizamos lo que nos queda. Que nos quedan, nada, es dos hojitas con algunos elementos. Pero bueno, quiero profundizar realmente en todos los detalles de este funcionamiento rizomático porque es realmente apasionante y es mucho lo que puede cambiar la vida de una persona cuando aborda su existencia bajo esta nueva perspectiva. Vamos a poner nuestra imagen ahí de fondo y vamos a despedirnos
Hasta el próximo programa. Soy Pablo Veloso y nos encontramos en la siguiente ocasión. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.